Bien, bueno, ya han pasado los 5 minutos sobre el horario que teníamos previsto y aunque se siguen incorporando participantes, pero por respeto y consideración a la puntualidad e intentar ser rigurosos, pues si os parece bien vamos a comenzar ya la sesión que tenemos prevista para hoy. Una webinar que en definitiva creo muy interesante y acertada, y por lo menos así lo hemos pensado desde la Confederación Regional Empresarial Extremeña, no solo por la capacidad y la competencia de las personas que nos acompañan hoy y que nos van a poder dar su visión, sino en la temática también, que creemos que es importantísima, y de ello somos conscientes. Tanto es así que fue prácticamente hace más de un mes, cuando era antes de Semana Santa, ya ha pasado el mes, quizás ya mes y algo, efectivamente, cuando empezamos a trabajar con todo el equipo de la Junta de Extremadura, el Consejo de Gobierno, pero muy especialmente con los departamentos más afectados en lo que era el mundo de la empresa y el mundo del empleo, es decir, las consejerías de Educación y Empleo y la de Economía, pues empezamos a trabajar en lo que podían ser las primeras medidas que con carácter de urgencia y dentro de la capacidad, lo primero normativa y luego también, como no, de la capacidad presupuestaria de la Hacienda Pública extremeña, pues podíamos poner encima de la mesa para intentar paliar la situación tan caótica que estábamos viviendo en el ámbito empresarial por esta crisis provocada por el decreto de estado de alarma obligado por intentar hacer frente a un problema de salud importantísimo que se ha llevado a muchísimas vidas por delante y que por lo tanto justificaban cualquier empeño que hubiese por medio. Esto provocó el confinamiento de toda la población y evidentemente la economía se ha derrumbado pues de una manera flagrante y clara. A esta situación se le están intentando poner parches. Somos muy conscientes desde el ámbito empresarial, y vosotros también los que estáis ahí, a los que os tengo que agradecer, a todas las personas que os habéis inscrito y a las que estáis ahora mismo del otro lado de la pantalla, que sigáis ahí porque lo que demostráis es esa inquietud, ese interés y esa voluntad de que de esta vamos a salir todos unidos y luchando vamos a conseguir sobreponernos una vez más a una situación, como digo, caótica, pero que realmente tenemos que reponernos a ella. Para ello yo creo sinceramente que más allá de las medidas que deben de reposar hoy día, y hay que saber muy bien dónde está el tiro, que es en Madrid, me refiero en Madrid, el Gobierno de España, quien realmente nos puede ayudar de una manera más clara a todo lo que es el tejido empresarial para intentarnos mantener, pero es cierto que hasta ahora son medidas que van en la línea que van y llegan hasta donde llegan. Por eso es muy importante el complemento que se está haciendo desde los distintos ámbitos competenciales, sean comunidades autónomas, las diputaciones o los propios ayuntamientos, para intentar también sumar, aunque sean granitos de arena, pues mucho granito crea al final una montaña. E intentar ayudar, como decía antes, las medidas de las posibilidades, tanto desde el punto de vista normativo como desde el punto de vista de disponibilidad de fondos. En esa línea, evidentemente, sabéis que Extremadura, puedo decir con orgullo como secretario general de la CREEX, que es un ejemplo en cuanto al diálogo social. Pero no porque pensemos más o menos en la vocación de tenerlo, sino por la efectividad que tiene. Yo he de agradecer hoy públicamente, lo primero, a la Junta de Extremadura en pleno, a todo su Consejo de Gobierno, a todos los departamentos, direcciones generales, secretarías generales, y muy especialmente a las personas que hoy me acompañan, encabezadas por la titular de la Consejería de Educación y Empleo, doña Esther Gutiérrez, a la que agradezco no solo que hoy esté aquí con nosotros, para dar la cara, para explicar y también para percibir y recibir todas las propuestas que hoy le podamos hacer de una manera ordenada. Pero también, como no, al secretario de Empleo y gerente del SESPE, Javier Luna, y a la directora general de Empresas, que es nuestra directora general además, Ana Vega, que sabemos que siempre está ahí con nosotros, que además empatiza, que no hay que hacer ningún esfuerzo porque empatice con nuestras dificultades, con nuestras problemáticas, también con nuestras oportunidades, y que han tenido mucho que ver en estas reuniones que hemos tenido durante fines de semana, en plena Semana Santa, como antes os decía, para intentar sacar este decreto ley, el 8/2020, de medidas urgentes, que evidentemente somos muy conscientes que no palía, ni mucho menos, las dificultades que estamos teniendo, pero viene a ayudar en la medida de las posibilidades, sobre todo a un perfil y a una dimensión de empresas que en Extremadura es mayoritaria, como es la microempresa y el autónomo, pero que sin duda alguna además es los que más dificultades tienen para soportar, para intentar mantenerse en esta coyuntura y sobre todo de cara al futuro, las que van a tener más dificultad para intentar remontar
eso que nosotros llamamos desde la CRES la escalada productiva, que va a ir acompasada con la desescalada del confinamiento, y que ahí también en esa armonía es donde tenemos que ver. Más allá entonces de medidas que, como sabéis, el viernes pasado estuvimos hablando de ayudas a la financiación en todos los ámbitos, estatal, autonómico, hemos hablado también de medidas de las ERTE, de los ERTE que dependen, como bien sabéis, del Estado ahora mismo, del Ministerio de Trabajo y también del Ministerio de Seguridad Social, pero hoy lo que toca es que hablemos de este decreto, un decreto que ya salió publicado pues hace unos pocos días, entró en vigor ya el día 12 de este mes, por lo tanto ya ha tenido una evolución, yo creo que todos más o menos ya nos hemos enfrentado a él, no solo para intentarlo entender y ver qué podemos aprovechar de él, sino también la propia administración ya tiene un retorno de lo que son las solicitudes, ya nos hemos encontrado con casuísticas, con dificultades, cosas que a veces os aseguro que por mucho que se ha intentado afinar y por mucho que ha habido mucha empatía y mucha sensibilidad a la hora de escuchar tanto lo que le proponíamos desde el sector empresarial a la administración, en este caso a la Junta de Extremadura, como los representantes sindicales de UGT y comisiones obreras también, de tener esa altura de miras y de ver que era muy importante que primero se ayudase a las empresas, porque de esa manera estábamos ayudando al empleo, de una manera muy directa. Como cuestión novedosa y sintiéndome en la medida que me puede tocar la parte alícuota mínima, muy orgulloso de lo que creo que hemos conseguido, porque van en la línea de lo que nos gustaría. Otro tema es que intentemos ampliarlo. Yo ya aprovecho aquí para la consejera, que bien lo sabe, pero públicamente, ponerla otra vez en el disparadero de que hay que conseguir más recursos, consejera. Tenemos que intentar de la manera que sea, de esos dineros que el Gobierno central está avanzando, que van a venir, que no todo vaya para sanidad, aunque somos conscientes los empresarios y las empresarias que la prioridad es la sanidad sin duda alguna, pero también hay que ser conscientes que hay que empezar ya a destinar recursos extraordinarios para intentar mantener a las empresas, porque si mantenemos a las empresas, ese es el mejor escudo que podemos tener para mantener lo primero, los puestos de trabajo, y de esa manera intentar también sostener el estado del bienestar, que ahora sabemos todo que por desgracia está en grave riesgo. Por lo tanto, no me voy a extender más, lo importante es escuchar, como digo, a la consejera, al secretario general de Empleo y a la directora general de Empresas, para que ellos nos vayan trasladando los temas. Sí deciros que, aunque ya lo sabéis por otro webinar y otras reuniones que hemos tenido, que tenéis abajo en el panel, en la pantalla, la opción de preguntas y respuestas para que vayáis lanzando sobre la marcha todas aquellas respuestas que queráis que le traslademos luego a los ponentes. Yo haré un poco de portavoz o de moderador o coordinador en la mejor medida que pueda para irlas aglutinando, para que no sean reiterativas, irlas un poco redirigiendo y orientando a lo que es la respuesta que a todos nos interesa. Y también, si hubiera alguna cuestión que entendéis que por pregunta no, está el chat abierto también en el que podéis ir trasladando algunas cuestiones, pero yo sí os recomendaría, por favor, que las preguntas las centralicemos en el apartado que aparece abajo en la pantalla de preguntas y respuestas. Nada más, daros las gracias por vuestra participación y cedo ya la palabra a la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, una persona colaboradora al máximo con el sector empresarial, convencida en el diálogo social y a la que sé que le hemos dado algún disgusto y más trabajo de lo que ella hubiera querido, pero que sé que ella entiende perfectamente que en ese interés que legítimamente representamos, precisamente para llegar a buenos acuerdos, a veces también tiene que haber muchas discrepancias y diferencias, pero siempre con la lealtad que habitualmente nos caracteriza. Muchas gracias y tienes la palabra, Esther. Muchísimas gracias, Javier. Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, permitirme que os felicite a la patronal por esta magnífica iniciativa. Tengo la oportunidad de estar muy en contacto con Javier como vuestro representante prácticamente todas las semanas y también a través del teléfono, y sin lugar a dudas un gran defensor del tejido empresarial extremeño y hace un papel muy importante en ese diálogo social que, como bien ha dicho, y yo me sumo a sus palabras, es imprescindible en Extremadura, puesto que a nosotros nos enriquecen las aportaciones que por vuestra parte nos llegan, y sin lugar a dudas nos ayuda también al Gobierno a tomar medidas mucho más acertadas respecto al tejido productivo, que es imprescindible para el estado de bienestar, como bien ha dicho Javier, en este caso de nuestra región. Agradecer la oportunidad que me dais y que nos dais a los representantes de la Junta en participar en este formato. Para nosotros, sin lugar a dudas, va a ser muy útil, productivo, conocer también vuestras aportaciones, vuestras inquietudes,
y bueno, cualquier comentario que nos queréis hacer llegar. Es verdad que nos han tocado tiempos muy difíciles en estos momentos, excepcionales, desconocidos para todos, y además una situación muy anómala que nos está exigiendo un sobreesfuerzo tremendo a la sociedad, pero sobre todo al conjunto de la ciudadanía y al empresariado en particular. Aquí está claro que hay unos objetivos principales. En primer lugar, evidentemente, en la salud, controlar la pandemia. Si no controlamos eso, es imposible poder tomar medidas en otros sentidos, pero inmediatamente después, y lo que hemos trabajado, incluso yo diría que paralelamente, es en la recuperación de paliar, la recuperación lo más rápida posible para paliar las consecuencias de esta pandemia y poder recuperar el tejido productivo y la economía, tanto en Extremadura como entiendo que es el mismo objetivo a nivel del gobierno central. Permitirme que os haga una síntesis de la repercusión que esta situación está teniendo también en los datos respecto a Extremadura. Voy a hacer una síntesis para no aburriros, pero para que os hagáis una idea, según la Tesorería de la Seguridad Social, este estado de alarma ha exigido el cese de actividad de 13.118 empresas con 52.096 trabajadores asalariados aquí en Extremadura. ¿Qué supone esto? Pues esto supone un 27% de las empresas y el 29% de los asalariados. Los autónomos que están afectados son 26.237, lo que supone un 33% del total. 6.317 de estos autónomos tienen 11.333 concretamente trabajadores a su cargo. Bueno, pues como os podéis imaginar, las actividades más afectadas han sido el comercio al por menor, los servicios de comida y de bebida, más de 7.000 empresas y más de 25.000 trabajadores. Además, todo esto ocurre en un momento del año que para Extremadura es un momento normalmente muy positivo. Sabéis que el comportamiento en el tema del empleo en Extremadura es muy cíclico, pero concretamente esta parte del año suele ser bastante positivo. Y esta situación nos está perjudicando de una manera muy especial a todos. Por tanto, no podemos salir adelante sin una recuperación de este tejido y por supuesto, la recuperación a pleno pulmón de nuestras empresas que son las que generan empleo. En ese sentido, lo tenemos muy claro desde el gobierno autonómico. Sabemos que no es fácil y eso lo hemos debatido en numerosas ocasiones con Javier y a través del diálogo social. Evidentemente, para nosotros como gobierno tampoco es fácil, tenemos muchas limitaciones, como bien sabéis, pero dentro de esta anormalidad para la cual no estábamos preparados, somos conscientes que lo importante es hacer todo lo posible por reponerse y dar respuesta de altura al reto que tenemos entre manos desde todas las partes, la administración y el sector privado. Sabéis que vivimos en una economía de mercado, no os descubro nada nuevo, pero estamos en una situación muy peculiar en la que los gobiernos, hablo del gobierno central, del gobierno autonómico, tiene que hacer todo lo posible por impulsar la economía. Y eso lo tenemos muy claro. Habréis escuchado hablar por parte de la ministra Calviño de la recuperación en V. La recuperación en V no es otra que mantener los fondos públicos de la renta de los trabajadores y también de los empresarios, con la intención de volver a recuperar lo antes posible el consumo, que también es muy importante. Mirad, dentro de las respuestas que ha dado el Gobierno de España, las medidas que ha puesto en marcha, que vosotros seguro que la conocéis tanto como nosotros o incluso mejor, os voy a hacer un poquito un repaso de las que tenemos ya reconocidas en cuanto a las 40.000 prestaciones de trabajadores en ERTE, que evidentemente es muy importante desde el punto de vista de la justicia social y desde el plano económico para mantener el consumo que os decía anteriormente, ¿no? 30 medidas específicas son las que se han sacado, entre medidas sociales, laborales, fiscales y financieras. Entre ellas el desplazamiento de la deuda tributaria, la prestación extraordinaria por cese de actividad,
la exoneración del abono de la aportación empresarial prevista en la Ley de Seguridad Social, llegando, bueno, como bien sabéis, al 100% en las empresas de menos de 50 trabajadores. La línea para la cobertura de la financiación que se otorga a las entidades financieras, autónomos y autónomas mediante los avales, la ampliación del límite del endeudamiento neto del ICO, la moratoria de la deuda hipotecaria, el bono social o la moratoria de las cotizaciones sociales a la seguridad social, entre otras. No voy a entrar en el detalle porque evidentemente las conocéis. Y luego, aparte de estas medidas que se han ido tomando, bueno, pues a lo mejor no tan rápido como nos hubiera gustado y de una manera que nos ha creado muchas veces incertidumbre. Yo entiendo que al tejido empresarial también, ¿no? Ante esa urgencia de necesidad de poner en marcha medidas cuanto antes, pero es verdad que a la hora de gestionar este tipo de medidas no son fáciles, pero poquito a poco os ha ido avanzando en la puesta en marcha de estas medidas y también hay que reconocerlo. Ahora tocaba nuestra parte, la parte del gobierno autonómico, y nosotros ahí teníamos muy claro de que evidentemente las ayudas que pudiéramos poner en marcha tendrían que ser complementarias a las ayudas que había establecido el gobierno central, ¿no? Ese es el criterio principal que nosotros hemos tenido en marcha. No duplicar y, por supuesto, también ajustar a los plazos para la vuelta a la actividad dentro de esta llamada nueva normalidad, ¿no? Es cuando más va a tener repercusión las medidas que vamos a poner en marcha. Hemos establecido tres líneas principales desde la Junta de Extremadura. En primer lugar, hemos tratado de modificar todo lo que tiene que ver con la normativa. Ahí me refiero, bueno, pues a adaptar los requisitos de las ayudas que ya teníamos en funcionamiento, de las ayudas habituales a esta situación que estamos viviendo. Os pongo ejemplos. Suspender los plazos de las ayudas a la contratación indefinida, en favor evidentemente, de la parte empresarial, o suspender también la vigencia de alta en el RETA para los autónomos que se están beneficiando de una ayuda de autoempleo, o otro ejemplo que en este caso os afecta menos, pero para las personas desempleadas la simple renovación de su demanda pues se pudiera hacer de una forma automática para facilitar la vida a los ciudadanos en esta situación, ¿no? En una segunda línea hemos tratado de poner en marcha los préstamos con óptimas condiciones, tanto para empresas como para autónomos. Os hablo de ICO, microcréditos o los específicos que también nos ha acompañado, como bien sabéis, en el decreto ley de las medidas de empleo relacionados con el sector turístico, que también han estado incluidos ahí por parte de la Consejería de Cultura y de Turismo. Yo no voy a profundizar en esto porque, como bien sabéis, nos acompaña Ana Vega y os va a poder hablar con mucho más detalle de estas y de otras medidas de la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital, mucho mejor que yo. Luego hay una tercera línea, que sería la línea de la subvención a las ayudas directas, que son las que componen bueno, pues ese decreto ley de 8/2020 que pertenece a la Consejería de Educación y Empleo y que ya conocéis todos porque se ha puesto en marcha ya y además llevamos prácticamente 10 días funcionando y he de deciros que estamos muy satisfechos en cuanto a la demanda y buena señal porque evidentemente aparte de la necesidad que se percibe, también entendemos que son ayudas interesantes y que se pueden adaptar a las necesidades. Con esa intención lo hemos hecho dentro de ese diálogo o que hemos establecido para poder llegar al acuerdo cuáles eran las más recomendables. Entendemos que son medidas que se adaptan a vuestras necesidades. Bueno, pues en los 10 días que llevamos de plazo, con la apertura del plazo, hemos recibido 36.000 solicitudes en los 4 programas que tenemos abiertos y como bien os decía, pues para nosotros es muy, muy importante. Un total de 58 millones de euros, en el que hemos tratado también que el formato de estas medidas, porque entendemos que en estos tiempos de dificultad no serviría de nada poner en marcha unas medidas de estas características si seguimos con la burocracia, con las dificultades a nivel de tramitación, que muchas veces sabéis que la Administración, y de hecho es una de las reivindicaciones
que nos hacéis llegar la parte empresarial y la ciudadanía en general. Bueno, pues uno de los objetivos en la puesta en marcha de estas medidas también es experimentar con un modelo de simplificación y facilidad en la tramitación que sea rápida y directa. Eso es lo que hemos tratado principalmente. Es un modelo nuevo dentro de la Junta de Extremadura que, sin lugar a dudas, si esto funciona bien, nos va a hacer cambiar de cara al presente y al futuro. Cuestión que dentro de todo lo negativo que estamos viviendo ante esta pandemia, estoy convencida que nos va a enriquecer y nos va a demostrar, o nos está demostrando ya, otra forma de trabajar que es posible y que la podemos llevar a cabo. Y esto nos está obligando. Por tanto, hay medidas que estoy convencida que han llegado para quedarse y posiblemente esta sea una de ellas. Creemos y confiamos en los empresarios, en los autónomos, en la parte empresarial que está afectada por estas medidas, igual que en los trabajadores, y en esa confianza tenemos que intentar ser ágiles para que lo podáis recibir cuanto antes. Luego se harán las comprobaciones oportunas que correspondan, pero lo importante es que seamos ágiles. Esas son las 3 líneas principales en las que la Junta de Extremadura ha estado trabajando en este tiempo, por supuesto con la colaboración de la CREG y del diálogo social al que estamos convocados todas las partes y el cual está siendo siempre muy fructífero para nosotros como gobierno. Bueno, Javier nos acompaña también, Javier Luna, que es el secretario general de Empleo, como bien ha dicho Javier Peinado. Él tendrá la oportunidad de contaros con más detalle a nivel técnico las ayudas. Hemos querido repartirnos un poquito las intervenciones. Somos conscientes, de verdad, y yo voy terminando, somos conscientes de que todas las ayudas que pongamos en marcha son pocas. Evidentemente, este paquete de medidas que para nosotros también ha supuesto un coste, no solo de trabajo y de dificultad, sino también de esfuerzo económico para reorientar las políticas dentro de la consejería y poder congregar y poder reunir esos 58 millones de euros que estamos poniendo en marcha, pues somos conscientes de que no cubre la necesidad al 100%, cubre una gran parte, va a ser muy importante de cara al sector, pero necesitamos más fondos, como bien decía Javier Peinado. Este problema no se circunscribe concretamente a Extremadura, lo sabéis todos, ni siquiera España, es un problema mundial que también está afectando de lleno pues, a ese comercio mundial y a la economía sin lugar a dudas. Pero también es muy importante el papel de Europa y yo quiero ser optimista respecto a Europa. Europa debe de coordinar una respuesta para nuestro continente. Aquí nos la jugamos todos y hay perspectivas de que lleguen nuevos fondos extraordinarios. Eso va a ser, sin lugar a dudas, muy importante para nosotros. Y yo espero y deseo que el debate actual se supere y considero que no son momentos de ser insolidarios y sí de mucho sentido común. Y yo espero que Europa no nos decepcione y que dé los pasos oportunos que todos estamos esperando desde la parte de los gobiernos y también la propia ciudadanía. ¿Para qué? Pues para que estas ayudas que hemos puesto en marcha puedan llegar no a gran parte de los que estáis afectados, sino a todos. Este es el objetivo principal, que puedan llegar a todos, que nadie se quede atrás. Y yo espero que en este objetivo estas ayudas se puedan ampliar porque están diseñadas para que puedan recibir más fondos, para que se puedan ampliar en la cobertura y que incluso podamos diseñar nuevas ayudas de cara al resto del año, que no va a ser fácil para ninguno. Yo estoy convencida de que Europa no nos defraudará, de que el Gobierno central también seguirá reorientando todas las políticas para saldar esta situación y superar el reto que tenemos entre manos, porque sin lugar a duda vosotros, el tejido empresarial, industrial de esta tierra, si cabe más en Extremadura, es mucho más esencial que en otras muchas comunidades, y lo digo por la situación siempre de desventaja y por las dificultades que tenemos para converger con el resto de comunidades autónomas en la que se nos compara, en la que se nos exige, pero que estamos en desigualdad de condiciones. Quiero ser positiva, os lanzo un mensaje de optimismo
espero, deseo y estoy convencida de que esto pueda crecer. Estoy convencida también de que esto lo vamos a superar, como bien decía Javier Peinado, entre todos y con la colaboración de todos. A vuestra disposición. Y nada, te cedo la palabra de nuevo, Javier. Gracias, muchas gracias a todos. Muy bien, muchísimas gracias, consejera. Lo primero por tu participación, por tus palabras también de ánimo, que son muy importantes también, y sin duda alguna por ser una colaboradora necesaria y muy importante, como te digo siempre, con este tipo de medidas que podremos valorar de cortas, escasas, adecuadas o menos adecuadas. Todo es evidentemente opinable, pero sin duda alguna que ahí están encima de la mesa y que si las comparamos además con las que se han puesto en otras comunidades autónomas, pues creo que son un buen ejemplo de la dirección que se debe de ir. Vamos a pasar ya, sin más trámite, a Javier Luna, que como muy bien decía la consejera, como secretario general de Empleo y gerente además del SEXPE, del Servicio de Empleo Público Extremeño, pues nos va a dar una visión mucho más concreta, mucho más, digamos, práctica de cara a la solicitud, a las casuísticas que tienen las distintas medidas ya en concreto que afectan a la parte de empleo. Luego Ana ya nos hablará de la parte más de empresa que competen a otra consejería y que seguro que va a ser además muy ilustrativo también en esa necesidad y en ese trabajo diario que hace Javier, tocayo mío, y al que yo públicamente voy a reconocerle todo lo que me aguanta, porque yo, los que me conocéis, sabéis que soy bastante pesadito y él me aguanta en esta época de confinamiento muchas horas de conversación de telefónica y además a unas horas a veces indespectivas, que eran ya casi rozándole a madrugadas y un poco de sábados y domingos, pero sin duda alguna, como digo, también otra persona colaboradora necesaria y que siempre está a disposición para intentar entender dentro de las medidas de sus posibilidades también que tiene, pues para intentar ayudar a todo el sector empresarial, siendo muy consciente, como antes decía, que es que ayudando al sector empresarial se está ayudando a todas las personas porque se está ayudando también a los trabajadores. Nada más, Javier Luna, toda la audiencia es tuya, tienes la palabra. Gracias, Javier, tocayo. Merece la pena esas conversaciones largas que nos hemos echado algunas veces para poder ajustar y afinar lo mejor posible todo lo que hacemos en las políticas. En principio, comentarte y comentarle a toda la audiencia que todo el decreto ley y toda la mayoría de las políticas están armadas desde el proceso de la concertación, y eso él sabe muy bien, que le digo y le insisto que eso significa la corresponsabilidad. Quiere decir que asumimos tanto las cosas que salgan bien y a veces las cosas que no salen tan bien. Pero es muy importante porque no es una cosa en la que haya una ocurrencia por parte de la administración regional, sino que al final esto es una arquitectura que se diseña con la participación y la aportación tanto de agentes sociales, económicos y con también la participación del resto de las áreas políticas para que tengamos una propuesta integral, en conjunto, amplia y que podamos dar cobertura lo más posible y además identificando a todos los colectivos o los grupos donde haya mayor debilidad. Yo creo que con esta situación estamos afectados todos, toda la población ha estado afectada y lo que tenemos que identificar claramente, y eso ha sido un gran esfuerzo, es dónde estaban las partes más débiles, donde había que hacer el mayor esfuerzo para que en ese proceso de desescalada, en ese proceso de incorporación hacia la normalidad de la actividad económica, pues pudiéramos ayudar dándole músculo, dándole fuerza para que pudiéramos conseguir una mayor normalidad. A mí me gustaría destacar, porque Esther lo ha hecho muy bien, el que estamos en un modelo de trabajo y de relación entre la administración y los ciudadanos diferente. Es un cambio radical en lo que produce este decreto de ley. En principio, el decreto de ley es un decreto que engloba total y absolutamente lo que significa la orden y la convocatoria, o sea que no es necesario poner en marcha ningún tipo de convocatoria posterior después de armar lo que es la propuesta de las subvenciones. Y esto es muy importante. Esto tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Quiere decir que ya el propio decreto de ley lleva todas las condiciones, las características y los criterios para la adjudicación, y que eso supone que hay que definir lo mejor posible y hay que diseñar lo mejor posible cada una de esas líneas para que puedan desarrollarse. El modelo es diferente y es un modelo basado en la confianza, que esto es un cambio radical. Cuando se dice basado en la confianza quiere decir que esa solicitud que se hace tan fácilmente con un formulario que hay por internet, en el que cualquier persona entra en la web y hace y rellena esa solicitud diciendo que cumple todos y cada uno de los criterios establecidos para cada una de las líneas,
nosotros, basada en esa confianza, con esa declaración responsable, asumimos la concesión directa y luego, posteriormente, haremos las comprobaciones necesarias para ver si todos los requisitos y todos los criterios se cumplen. Esto, como os dais cuenta, es un cambio radical. En principio, la Administración lo que hace primero es todas y cada una de las comprobaciones de que se cumplen todos los requisitos y, posteriormente, se hace la concesión, la resolución y la concesión de la ayuda. Esto nos lleva, como bien decía la consejera Esther, esto nos lleva a un cambio radical en la forma de trabajar, porque era necesario que seamos rápidos e intensos en estos momentos para, en el momento que se produce el proceso de desescalada, empiecen a aparecer las ayudas y los refuerzos para llegar lo mejor posible a la normalidad. Luego hemos incorporado un elemento que es lo que se llaman los RPA, que serían sistemas robotizados, automatizados de tramitación. Esto también es muy importante. Para poder gestionar, como bien decía, pues 40.000 solicitudes, necesitaríamos muchos recursos humanos para poder gestionar toda esa cantidad de solicitudes. Y entonces lo que hemos hecho es armar una arquitectura desde el punto de vista tecnológico que permite que toda esa tramitación, que toda esa gestión de cada una de esas solicitudes se puedan hacer de una forma automatizada. Tenemos lo que se dicen entre comillas los robots, que son nada más que ordenadores que se dedican a recibir las solicitudes, a clasificarlas, a ordenarlas, a controlarlas y a llevarnos casi hacia la resolución final. Esto es un cambio también muy importante. Pensad que los 58 millones que ponemos ahora mismo en circulación supondría casi el trabajo de 6-8 meses de los funcionarios y de nuestros técnicos y nuestros equipos intentando gestionar todo este tipo de tramitación y de resolución. Lo que sí que esperamos es que se quede y que se quede para estabilizarse y que además podamos ir incorporando no solo a estas líneas que son líneas extraordinarias, sino a todas las líneas normales que tenemos, ya sea contratación indefinida, ya sea autónomo, ya sea cualquier tipo de subvenciones que se puedan ir gestionando y tramitando con este sistema que se llama RPA. Me centro ya a partir de ahora en el decreto ley, en el 8/2020, que después de 10 días que hemos tenido ya de recorrido, yo creo que ya hay expertos en el conocimiento de cada una de las palabras, letras, conceptos y términos que tiene el propio decreto ley, porque se está estudiando y se está analizando y que ya se está trabajando al haber tantas solicitudes, pues bueno, han ido surgiendo también pues algunas dudas y alguna casuística, que la verdad es que cuando planteas con trazos más gruesos estas líneas de ayuda, pues de pronto ves que hay espacios que son intangibles en cuanto a que puede pues no quedar absolutamente todo muy bien definido. Son 6 grandes líneas, de las que ahora mismo están todas activas menos 2, las relacionadas con las de autoempleo y con las de los centros especiales de empleo, que pasaré un poco más por encima de ellas más rápido, pero en principio las líneas más importantes están ya activas y funcionando y recibiendo. Nos dimos cuenta, como bien también ha comentado Esther, dónde estaba una de las claves. El autoempleo había que sostenerlo de alguna manera y había que ayudarle a que en el camino hacia la normalidad pudiera tener pocas dificultades para que se mantuviera ese número de la red de autónomos de autoempleo que tenemos en Extremadura, y de esa manera se diseña el programa 1 de ayudas al mantenimiento del empleo autónomo. Se dividen en 2 sublíneas, la 1.1 y la 1.2, que van directamente a aquellos que han tenido cese de actividad, por el motivo que sea, nos daba igual, ya sea porque la actividad estaba recogida en el artículo 10 del 463, del Real Decreto Ley 463, o por consecuencia de una reducción importantísima de más del 75%, había habido un cese de actividad. En este caso, sabéis que la ayuda es de las que más están siendo solicitadas, son las de los 800 euros, y que tiene como una de las condiciones es mantener, de alguna manera, hasta 3 meses el alta en el régimen especial de trabajadores autónomos. En la línea 1.2, la diferencia estaba en que no hubiera habido cese, pero sí que hubiera habido una reducción sustancial de la actividad, entre el 40 y el 75%. En este caso, el número de la cuantía económica son 300 euros y se obliga solo a un mes del mantenimiento del régimen especial de los trabajadores autónomos. Aquí el paquete financiero, el presupuesto es de 22.237.000 euros. Esto es una de las preguntas que nos han hecho bastante, es si todas las solicitudes se van en la dirección de la línea 1.1, ¿qué ocurre si hay más de la que tenemos en estos momentos financiación económica? Bueno, pues todos esos 22.237.000 euros se irían hacia la respuesta
de todas esas solicitudes, hasta agotar el conjunto de los 22.237.000 euros. Por lo tanto, no es que ni siquiera esté vinculado, sino que tenemos una partida completa para dar respuesta a ese primer programa. En segundo lugar, nos dimos cuenta de que la debilidad estaba en el mantenimiento del empleo. Nuestras políticas van dirigidas sobre todo a mantener el empleo, ya sea por cuenta propia o por cuenta ajena. Y ahí hemos hecho el diseño de esa línea 2, programa 2, que sería cuando finalizan las condiciones establecidas en los expedientes de regulaciones temporales de empleo y se inicia la actividad normalizada, había que reforzar y apoyar a las empresas y a los autónomos que tuvieran trabajadores a su cargo para que fuera lo menos gravoso, duro, el que empezaran ya esa actividad. Además, ligado a este proceso, que es un proceso en el que va creciendo poco a poco la actividad, en el que vamos pasando de una desescalada en fase en las que poco a poco se va incorporando la actividad. En este caso planteamos que es una ayuda de 950 euros por cada uno de los trabajadores, hasta un máximo de 5 trabajadores, en el que se espera que se dé cobertura a más de 11.000 beneficiarios. Tenemos una financiación de 10.735.000 euros y aquí lo que se plantea es que como los ERTE obligan a mantener el trabajo y la estabilidad laboral de los contratos durante 6 meses, pues planteamos que un mes más habría que mantenerlo como una condición de obligación de esta línea de ayuda. En cuanto al programa 3, no está en este momento todavía activo, se iniciará después de la finalización del estado de alarma, pero sí que os voy a explicar un poco en qué consiste esta línea. En principio nos dimos cuenta de que el estado de alarma podía haber o podrá afectar a autónomos que como consecuencia de la pérdida de actividad, de la falta de clientes, hubieran tenido que cerrar sus negocios. Nosotros en principio planteamos que tendrían que ser actividades distintas de las que venían llevando hasta ese momento, pero es verdad que cuando lo hablamos con Javier y lo hablamos con aquellos que más o menos podían ver la realidad, dijeron que podía haber una renovación o que podía haber un reinicio de la actividad y que podía ser necesario que pudiera mantener el mismo negocio y que necesitara pues un músculo de fuerza económica para poder reiniciarla. Por eso hemos dado la posibilidad de que puedan ser nuevas actividades o que puedan ser la misma actividad. En este caso, la condición será que deberá mantener durante 2 años. Sabéis que la línea clásica de los autónomos tiene una vigencia y obligación de mantenimiento de 2 años del alta en renta. En este caso también es así y tiene una cuantía de subvención de hasta 7.500 euros. En cuanto a la línea 4, jamás o casi nunca se hacen políticas activas de empleo pensando en contrataciones temporales. Generalmente las políticas activas van dirigidas hacia la mejora de la empleabilidad y en cuanto al fomento del empleo son contrataciones indefinidas las que nosotros subvencionamos. En este caso concreto era excepcional y era necesario activar la contratación. Por eso esta línea de la posibilidad de que subvencionemos contratos de 6 meses en el que se plantea que con esta ayuda de los 1.254 euros que responde al bruto de lo que sería el salario mínimo interprofesional, durante los 6 meses sería una subvención total y global de unos 7.524 euros y que obligaría a mantener durante 3 meses más de lo que llega a la subvención de esos 6 meses. El montante son 14 millones de euros y pueden solicitarlo tanto empresas como microempresas como autónomos. La línea 5 es la que afecta a los centros especiales de empleo. Es uno del empleo más débil, con mayores dificultades para que se pueda construir ese empleo para personas con discapacidad y teníamos que estar atentos. Y por lo tanto hemos puesto en esta línea 4,5 millones de euros para ayudar en el mantenimiento de las nóminas de los trabajadores con discapacidad con una cuantía de 300 euros durante 6 meses. Afectará posiblemente a unos 2.500 trabajadores y conseguiremos que los centros especiales de empleo mantengan la estabilidad de sus contratos. Por último, la línea 6 fue una de las líneas en las que hicimos un gran esfuerzo por incorporarla, en el que sabemos que los trabajadores en ERTE en algunos casos han tenido dificultades tanto por sus jornadas como porque se reduce la cuantía de sus nóminas a quedar por debajo del salario mínimo interprofesional. Esta línea va directamente a intentar
que esa diferencia entre el salario mínimo y la nómina que esté cobrando una persona que está en ERTE, pues pueda de alguna manera reducirse y nosotros vamos a incorporar, ingresar ese dinero. Planteamos unos 8.500 trabajadores que pueden estar afectados por esta línea y las solicitudes se hacen de la misma manera con esos formularios que tenemos a disposición. En total son unos 65.000 beneficiarios con los que esperamos que se le dé cobertura y lo que estamos intentando en estos momentos es pues resolver alguna de la casuística que va surgiendo poco a poco, pues en cuanto a el cálculo del número de trabajadores, mantenimiento de las plantillas, hay una gran casuística, pero que poco a poco se van resolviendo todas esas cuestiones. La tendencia es hacerlo en positivo, o sea, vamos siempre pensando en cómo resolverlo para beneficiar y vamos a intentar que tengamos las menores incidencias. De esas 40, aproximadamente unas 40.000 solicitudes, pues el porcentaje es pequeñísimo, en torno a las 600 o 700 incidencias a las que estamos teniendo. Por lo tanto, el sistema está funcionando y además, en cuanto se reciban ya todo lo que son la contraseña que te permita conectarte con nuestro sistema, pues vas a poder tener pues, información de cómo va su expediente, de qué manera se está tramitando y de en qué situación se encuentra. Yo creo que es bastante revolucionario en el proceso de tramitación y lo que esperamos que se quede y esto va a hacer que todo vaya mucho más rápido y que las tramitaciones de toda la línea de subvenciones que tenga la Junta de Extremadura pues pueda hacerse con mucha más rapidez y más intensidad. Muchas gracias, Javier. Muy bien, Javier. Muchísimas gracias por tu intervención. Breve, concisa, pero creo que muy clara, por lo menos en lo que son las medidas de calado y a grandes rasgos. Luego ya una vez en el periodo de coloquio te plantearé algunas cuestiones, algunas casuísticas también, que evidentemente quizás no están suficientemente claras en la norma y que espero que tú ya con tu equipo pues hayáis podido determinar un poco la interpretación que vais a tener de la misma para asegurar certezas y certidumbres que son las personas que la han solicitado o que realmente la están analizando para poderla solicitar, pues quieren para evidentemente saber si pueden ir contando con ello o no, más allá del problema del límite presupuestario del que luego también hablaremos. Y ahora ya para finalizar esta primera ronda de intervenciones, pues como decía antes, está con nosotros nuestra directora general, la directora general de empresas, Ana Vegas, que nos va a hablar también de las medidas que desde su departamento pues hemos conciliado también en el ámbito del diálogo social y que complementan muy mucho tanto a las ayudas de autónomos, a micropymes y para mantener también el empleo y que van dirigidas pues también en otros ámbitos, pero que como yo digo, al final, ayudando a las empresas estamos ayudando a la generación de empleo y por eso hemos considerado muy importante que no solo estuviera hoy el Departamento de la Consejería de Educación y Empleo, sino también estuviera Ana como directora general de empresas en representación de esa consejería también tan importante como es la de Economía y Agenda Digital. Ana, tienes la palabra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a la CRES y a Javier Peinado por el magnífico trabajo que están haciendo. En esta etapa tan dura, de contar con su colaboración y con su participación tan activa, pues es muy importante para poder encontrar las soluciones a los problemas que tenemos. Quiero agradecer también a la consejera de Educación y Empleo y a todo su equipo por el enorme esfuerzo que han hecho, que me consta, para sacar esta línea y desde aquí quiero mandarles también este reconocimiento. Voy a ser breve porque además muchos de vosotros ya participasteis la semana pasada en la webinar en la que participó el consejero de Economía, Ciencia, Agenda Digital y Celestino Vega de Estrabal. Desde la Consejería de Economía pues somos conscientes de que esta situación está siendo muy dura y muy traumática para muchas empresas. En el primer momento, que de un día a otro te cierren el negocio, nadie está preparado para eso. Somos conscientes que el primer mes ha habido un estado de shock, de enfado contra todo, contra el sistema y contra todo, e incluso con algunas necesitábamos medidas urgentes y rápidas, y aunque se han puesto en marcha muchas de ellas, pues no son suficientes porque no estamos preparados para que de un día a otro ocurra esto. Es cierto que no todas las empresas han cerrado, que hay otras que han seguido trabajando, particularmente
las empresas de servicios esenciales, el sector agroalimentario, el sector de comercio de proximidad, de artículos esenciales y las asesorías que voy a contaros, muchas empresas de servicios. Agradeceros a todo el esfuerzo, tanto a los empresarios como a los trabajadores, porque también han estado poniendo en este periodo en riesgo su vida, porque todos estábamos confinados, menos ellos que han estado ahí también arriesgando su vida, y desde aquí es importante reconocer ese esfuerzo. Consultando cuáles son los problemas principales de las empresas, evidentemente una de las primeras preguntas que nos plantean, de las primeras cuestiones, es la liquidez, porque de un día a otro o bien no factura o bien tu facturación cae al límite inaudito, y la primera necesidad es que hay veces hay que seguir haciendo frente a los pagos, a los compromisos que ya tenemos, y cómo le hacemos frente si no tenemos ingresos. Para esto, desde el Gobierno, sabéis, se puso en marcha una medida bien acogida, que es la medida de los ERTE, que afortunadamente se han ido extendiendo en el tiempo, gracias también a la reivindicación, entre otras, de las asociaciones empresariales, de la patronal y de todos los sectores que han estado presionando para que esto sea así, y esperemos que en algunos sectores concretos pues esta medida se pueda seguir extendiendo. Aplazamientos de pago, ayudas a los alquileres, un montón de paquetes de ayudas como ha comentado la Consejería de Educación y Empleo, ayudas que pueden ser insuficientes, pero que cualquier ayuda ahora mismo es bienvenida, porque el hecho de que entre algo siempre alivia. Con respecto al tema de la liquidez, comentaros que, bueno, sabéis que el Gobierno ya ha puesto en marcha 80.000 euros en 3 tramos, que según los últimos datos al 6 de mayo han sido 4.038 empresas extremeñas las que han acudido, las que han tenido concedido los ICO, por valor de 535,1 millones. En total han sido 6.567 operaciones en poco más de un mes. Es verdad que ha habido quejas en cuanto a los retrasos inicialmente en la puesta en marcha de estas líneas. Desde la Consejería de Economía hemos estado en contacto con el ICO, haciéndole llegar vuestras reivindicaciones. Nos comentan que muchas veces pues, al principio han tenido que poner en marcha un sistema informático que ha llevado algo de tiempo, y la adaptación era que las entidades financieras tenían que analizar las operaciones, subirlas a una plataforma, pero que el ICO prácticamente en 24 horas estaba contestando, a excepción de las operaciones de más de 50 millones que la analizaban ellos directamente y que prácticamente en una semana las tenían resueltas. Como hemos dicho antes, el ICO está ahí, hay muchas empresas que se han beneficiado, pero no ha llegado a todo el mundo. Hay muchas empresas, hay muchos autónomos que, porque carecen de garantías suficientes, porque no les ha llegado a esta medida de liquidez, y por eso desde la Consejería hemos puesto en marcha 2 líneas en concreto, una de ellas, la de microcréditos Jeremy. En este caso fue más rápido hacerlo, lo hicimos a principios de abril, desde el principio de abril ya está puesto en marcha, porque lo que hicimos fue reconducir los microcréditos Jeremy que tenía Caja Generalejo, que fue la única entidad que se presentó a esa licitación de ese producto, y esta línea era para activos fijos. ¿Por qué una línea de 25.000 euros? Pues principalmente para las personas que empiezan una actividad empresarial, para hacer frente a las inversiones, tienen un problema, y es que no tienen ninguna trayectoria anterior con las entidades financieras y tienen más dificultades de conseguir esos préstamos. Lo que hicimos fue, teniendo en cuenta la nueva situación, darle la vuelta y convertirlo, antes no entraba circulante, y convertir esa línea precisamente para circulante. Ampliamos también la antigüedad de las empresas de 3 años a 5 años, porque entendíamos que con eso ampliábamos un poco el ámbito de estos microcréditos. Estos microcréditos tienen un aval del 90%, y también mejoramos mucho las condiciones tanto de los tipos de interés como de las comisiones. Son préstamos hasta 5 años y hasta 25.000 euros para empresas de hasta 5 años. Como muchas empresas nos decían, oye, ¿qué pasa con las que tienen más de 5 años? ¿Por qué no hay ninguna línea para las de más de 5 años? Aunque inicialmente quisimos sacar a las 2 juntas, pues nos ha llevado un poco más de tiempo, y en el camino pues hemos hecho el decreto ley 9 del 2020, que salió publicado el 14 de mayo y se aprobó el 8 de mayo, que ya está operativo. En este caso, un decreto ley que por una parte lo que hacemos es reforzamos el Fondo de Provisiones Técnicas de Extraval para que pueda, con
con ese reforzamiento de su solvencia, poder poner en marcha una línea de 20 millones de préstamos avalados, una línea de 20 millones de avales. En este caso, los préstamos son hasta 150.000 euros, con lo cual cualquier empresa de cualquier antigüedad, desde especialmente las de más de 5 años, por coordinar un poco las dos líneas, en este caso van a tener un aval del 100% de la operación, con lo cual también se han bajado las comisiones, una comisión del 0,25% de estudio del aval y del 1,25% del riesgo del aval. Y los préstamos, es que una línea de aval, que es Extraval es una sociedad de garantía recíproca, que lo que hace es a las entidades financieras a las que vosotros acudís a pedirle un préstamo, cuando no tenéis garantía suficiente, podéis ir a Extraval, que os da ese aval. Con ese aval podéis ir a vuestra entidad financiera con un 100% del aval, con lo cual no hay ningún problema para que os concedan ese préstamo. Hay un segundo capítulo de este decreto ley donde además subvencionamos, porque entendemos que ahora con la situación en la que estáis, pues hacer frente incluso al coste de cualquier coste, por pequeño que sea, es traumático para vosotros. Entonces lo que hemos hecho es subvencionar tanto el coste de estudio como el coste de apertura, como los intereses, como el coste del aval y los intereses hasta el 1,5%, hasta el 31 de diciembre de 2022. ¿Por qué hasta esa fecha? Pues porque son fondos FEDER y es cuando nos permite el programa operativo tener de margen con el N+2, que es a lo que nos hemos acogido. Es muy sencillo de solicitar esta ayuda porque podéis ir a vuestra entidad financiera, a Extraval o a Caja Almendralejo, en el caso de los microcréditos, y junto con la documentación que tenéis que entregar para vuestra línea de préstamo, se os va a dar o podéis tener acceso a la solicitud de esta ayuda. Esta solicitud la podéis o bien bajar o la de Extremadura Empresarial o directamente la propia entidad os van a facilitar esa solicitud. No tenéis que entregarla en la consejería, con la misma documentación del préstamo va la solicitud, las entidades la analizan y cuando firméis esas pólizas de préstamo, mensualmente las entidades nos van a hacer llegar a nosotros esas pólizas, nosotros resolvemos y en un único pago os vamos a hacer el reintegro de todos los costes, tanto del que he comentado antes, de las comisiones y de los intereses en un único pago, hasta el 31 de diciembre de 2022. A partir de entonces pues tendré que seguir pagando en unas condiciones muy beneficiosas estas dos líneas de interés. En el caso de la línea de los préstamos avalados, las entidades financieras, el acuerdo es que no cobren comisión de estudio y que los intereses sean como máximo hasta el 2,5%, de los cuales nosotros vamos a subvencionar el 1,5%. ¿Por qué hasta el 2,5%? Pues porque la normativa del Banco de España exige que según el rating de cada empresa, sabéis que hay diferentes ratings, los que estéis acostumbrados, la mayoría estáis acostumbrados a trabajar con entidades financieras, conocéis estos criterios, pero entendemos que con una operación avalada al 100%, el tipo de interés raramente podrá llegar a esos importes. Deciros también que muchas empresas lo estáis pasando mal, pero hay otras que siguen invirtiendo y que tenemos abiertas las líneas de incentivos autonómicos y incentivos regionales permanentemente para aquellos que vayáis a acudir a cualquier inversión, porque están abiertas. Y también desde nuestra consejería sabéis que hemos sacado algunas órdenes donde hemos tenido en cuenta estas circunstancias por las que estamos pasando de cara a que nos perjudique en los expedientes que tenéis abiertos con nosotros, tanto de incentivos, de competitividad, de relevo, de todas las líneas de ayuda de la Dirección General de Empresas, de Comercio, de Artesanía y de I+D+I. Se han flexibilizado mucho los plazos, se os da mucho más margen, incluso no se va a penalizar el tema de la situación del empleo, no solo el estado de alarma, sino que en algunos casos solo tendremos en cuenta una penalización proporcional a la medida en la que no se pueda mantener esos empleos. Al mismo tiempo deciros que se están preparando otras líneas de ayuda muy demandadas por las empresas, una en concreto que saldrán próximamente del tema de teletrabajo, todas las inversiones que estáis haciendo pues, para trabajar en la nube, herramientas informáticas a través de la Dirección General de Agenda Digital, se va a poner próximamente una línea de ayuda. De la Secretaría General de Ciencia, Tecnología e Innovación también próximamente saldrá una línea de ayuda específica
para ese sector de tanta oportunidad que es ahora todo el sector sanitario, soluciones para este problema y otros problemas que tienen que ver con la salud, que será un sector en auge a partir de ahora, como muy interesante para invertir y ofrecer soluciones. Y por parte de la Dirección de Empresa, el decreto de competitividad lo tenemos ya dentro, está tramitándose. Hemos flexibilizado también, hemos abierto muchos más sectores de empresas y hemos tenido en cuenta pues todas las circunstancias que nos habéis ido comentando en los problemas que habíamos tenido con esta línea de algunos sectores y empresas y circunstancias. Hemos aumentado también los márgenes de ayuda y estar pendiente porque próximamente también saldrán estas líneas de ayuda. No quiero extenderme mucho porque ya conocéis estas ayudas. Bueno, tenía yo una presentación que no la he subido. Javier. La paso rápidamente, si os parece, que bueno, lo que decíamos era, en total son 36 millones de euros en liquidez. Deciros que si se agotan esta línea de 36 millones, hay posibilidad de aumentarla. Tenemos alguna reserva preparada y si no, pues buscaremos los fondos necesarios. Y aquí tenéis en la página de Extremadura Empresarial, tenéis toda la información. Es muy sencillo de solicitar. Tenemos también a través de los puntos de acompañamiento empresarial, aquellos que tengáis menos experiencia o más dificultades de preparar la documentación, os vamos a ayudar a tenerlo todo completo, a ayudaros a completar los expedientes, porque muchos de ellos no entendéis lo del CIRBE, qué es el CIRBE, el tema de las escrituras o qué tipo de documentación. Es muy sencilla, lo podéis hacer directamente vosotros, pero que contéis con la ayuda de los puntos de acompañamiento empresarial y con personal de la dirección de empresa que tenéis aquí la información en la presentación. Y por mi parte, pues nada más, esta presentación os la puede hacer llegar Javier a todos vosotros. Veis la solicitud, este es el modelo de solicitud que va incluido con la documentación que tenéis que presentar a los bancos y va a ser muy rápida, no necesitáis mucha documentación y hemos hecho pues de forma excepcional este sistema que esperemos también poder continuar con alguna de estas experiencias más adelante para poder agilizar en la medida de lo posible todas las ayudas. Por mi parte, muchas gracias. Lo importante es que nos hagáis llegar vuestras dudas, vuestras sugerencias, porque incluso si hay alguna medida que echéis en falta y que podamos poner en marcha, estamos abiertos a escucharos, porque si no sabemos qué es lo que necesitáis, difícilmente podemos daros la ayuda y la respuesta necesaria. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Ana. Quita, si no te importa, Pero ¿cómo se quita el compartir la pantalla, lo eliminas. Lo elimino. Vale, perfecto, ya está, Ana. Solucionado. Bueno, vamos a pasar, si os parece, muchas gracias por tu intervención, Ana. Vamos a pasar ya, no sé si habéis podido ir viendo las muchas preguntas que tenemos, 39 en concreto. Yo las he intentado más o menos ir aglutinando por temáticas y sobre todo irlas enfocando. Si os parece bien, vamos a lanzar una primera batería de preguntas para que las podáis ir respondiendo. Os las voy a lanzar primero a las tres personas que estáis participando en este webinar, para que os vaya dando tiempo también a organizar un poco sus respuestas, para intentar que sean lo más breve posible y atender al máximo número, por aquello de que intentaríamos terminar a las 2, que es la hora más o menos que parece razonable, para intentar retomar toda esa actividad de normalidad, incluso quien pueda irse a una terraza a tomar una cerveza o tomarse un refresco, que también es una manera de ayudar muy mucho a la economía y a que retomemos toda esa actividad con normalidad. Por lo tanto, me vas a permitir, consejera, que empiece primero contigo, y he dejado para ti, para no cansarte, pues para que descargue un poco entre Ana y Javier, y te voy a hacer cuestiones que nos han planteado, que no directamente son de la temática del decreto de ayudas que tenemos hoy, pero que como sé que en el ámbito del diálogo social estás muy preocupada y ocupada por tu propia competencia también en educación en ella, las han trasladado al chat y también creo que debes de tenerlas en cuenta. Preguntan, por ejemplo, sobre el tema de si va a haber ayudas para la conciliación, teniendo en cuenta la reincorporación ya de manera física que se está haciendo por un alto porcentaje de los trabajadores en Extremadura
y que los colegios siguen cerrados, las guarderías en teoría también, y tampoco se prevé que en este verano quizá vaya a haber muchos campamentos, aunque ya me consta y sí informo de que hay algunas empresas que nos han manifestado y nosotros las hemos incluso trasladado, de que si no campamentos son academias, que con todos los parámetros de seguridad van a ofertar la posibilidad de que los niños, los jóvenes, puedan hacer actividades también, que ayude también no solo a su formación, sino también a lo que es la conciliación. Preguntan esas cuestiones, también preguntan sobre si cuándo crees que podría haber una fecha para la apertura de los centros infantiles. Me imagino que se están refiriendo a los que no competen directamente a la educación reglada, que esa sí es competencia directa tuya y ya las has informado varias veces. Van en esa línea un poco las que yo enfocaría aquí. Luego, en cuanto a Javier, pues empiezan con muchas casuísticas, o preferís que vayamos de uno en uno o las vamos aglutinando un poco todas. De una en una, ¿no? Digo Venga, yo, pues... Entonces, consejera, si te parece, abre el micro y da respuesta a lo que te han planteado. Vale, Javier. Yo estoy intentando ver también el chat, he visto algunas de la parte de empleo que tengo aquí respuesta, pero no quiero pisar la intervención de Javier, o sea que si lo que consideres... No, lo que tú ya respondas, que hayas visto eso de plantear, vale. Y de seguir, bueno, con lo cual os agradezco esa colaboración que habéis estado haciendo, de estar también interesado. He intentado, no he visto todo el chat, pero sí he intentado seguir. Pues lo que tú vayas viendo, eso ya queda respondido. Venga. Bien, en cuanto a las ayudas a la conciliación, en el pasado Consejo de Gobierno precisamente se ha estado hablando para meter en el último decreto ley las medidas que puedan desgravar a las familias por conciliación o por este tipo de acciones para que puedan desgravar concretamente por conciliación. Eso es una de las medidas que se va a poner en marcha. Y luego sabéis, bueno, entiendo que lo habréis visto por prensa, el presidente está muy preocupado por este tema y está hablando con las diputaciones, concretamente con la consejera también que lleva el área de igualdad, para establecer ciertas medidas que ayuden a ese modelo de conciliación de cara a la incorporación de los trabajadores, ¿no? Se está trabajando en esas dos líneas y en cuanto a ayudas concretas, lo que os puedo adelantar hasta el día de hoy es una medida para desgravarse, para que las familias se puedan desgravar por conciliación en ese tipo de actividades. En cuanto a la apertura de los centros infantiles, a ver, concretamente además tenemos, el lunes hay una videoconferencia con el secretario general técnico, con el representante de la asociación y demás. Aquí, claro, Extremadura tiene distintos modelos. Están el modelo de gestión propia que tenemos la Junta de Extremadura, que son con nuestros trabajadores y demás, sobre los que hemos decidido, porque es un modelo propio, público, y ahí hemos decidido el 0,6 que no se incorpore, el 0,3 no, y los de etapa de educación infantil tampoco. Ahora bien, son distintos los modelos de los ayuntamientos, ¿vale?, de gestión propio de los ayuntamientos, y mucho más distinto el modelo totalmente privado. Una cosa es el que cumpla un requisito de espacio y otra cosa es la actividad en cuanto a los días que se abren, que no se abren, las condiciones que nosotros ahí como Consejería de Educación y Empleo no tenemos ningún control. Entiendo que a partir de la fase 2, de que Extremadura inicie la fase 2, el modelo privado podrá decidir voluntariamente si quiere abrir o no. Yo no sé si cumplen las condiciones que se exigen a nivel nacional. A nivel nacional te exigen establecer los 2 metros de seguridad interpersonal. Consideramos que son colectivos muy peculiares, pero desconocemos también las ratios. Entiendo que un centro privado, si puede dar las condiciones y hace un acuerdo con los padres sobre esa cobertura de una ratio mínima, nosotros no somos quienes para prohibir esa actividad, ni tenemos tampoco competencia para hacer lo contrario, ¿no? O sea, que es una decisión del sector privado. Y entiendo que a partir de la fase 2 podrían recuperar la actividad. Esto en cuanto a las dos cuestiones que me pasas de educación. He visto que, bueno, hay algunas preguntas en el chat sobre que hay ERTE que se han solicitado desde marzo y no tienen conocimiento y demás. A ver, al principio la red SARA del Ministerio, evidentemente con todo lo que empezó a ocurrir con esta situación, nos pilló a todos y es verdad que la red tenía muchísimas caídas, hubo muchos problemas y demás. Ha habido mucho silencio administrativo respecto a esto.
hemos hecho 3 publicaciones de certificados en el DOE de la región, uno el 30 de abril, 2 el 12 de mayo y el tercero hoy 22 de mayo. Ahí hay un listado de aquellos ERTE solicitados que se les certifica, se les reconoce por silencio administrativo. Deberíais de comprobar si estáis en esos listados. En el caso de que estéis no hay problema ninguno y en el caso de que alguno no esté por cualquier circunstancia, yo os recomiendo, porque lo estamos derivando también desde la Dirección General de Trabajo, os recomiendo que lo mandéis directamente al correo dgt.elle@juntaes.es y nosotros lo haremos llegar también al SEPE de la mejor manera posible. Entiendo que las prestaciones, hay gente que dice que todavía no se han cobrado miles de trabajadores y demás. Os puedo decir que en el último pago a nivel nacional fueron 84,9 millones de euros en prestaciones y eran cerca de 40.000 personas. Por los datos que nos han dado el 20 de mayo, 53.000 personas con prestación están reconocidas para cobrar en la próxima nómina. O sea que ha habido un avance importantísimo a nivel del SEPE en el reconocimiento de esas prestaciones. Otra cuestión es, en aquellas solicitudes que ha habido algún tipo de fallos, como DNI y demás, que en la última fueron alrededor de 3.000 en Extremadura, y que nos comunicó el SEPE que se le iba a hacer un reconocimiento general para poder cobrar antes de la nómina del 15. No sé si me quedo algo atrás, entiendo que Javier va a completar cualquier información que yo he podido dar o otras dudas que tenéis, pero a vuestra disposición sigo, ¿vale? Muy bien, muchas gracias, consejera. Yo creo que en amplitud has contestado el tema y lo de los ERTE va enlazado también con otra cuestión que nos has referido, aunque no sea competencia directa, están planteando también de cara a la medida de complementación hasta los 950 euros de la prestación del SEPE, que depende del Ministerio, que cómo se va a hacer si realmente no tienen todavía autorizada esa prestación, no la tienen reconocida de una manera fehaciente. No sé si tú ahí querrás aclarar algo, pero sí he de decir que en una comisión que tenemos también semanalmente con el tema de los ERTE, donde están representados todas las administraciones públicas, en este caso también la Central del Estado, que hemos tenido esta mañana, se nos está avanzando que realmente en este mes debería de quedar todo eso regularizado, salvo lo mismo que la consejera acaba de decir con el caso de las autorizaciones empresariales a los ERTE, de alguna casuística, de algún problema que haya habido en esta situación extraordinaria que todos hemos vivido, que ha colapsado pues, los registros y que hubiera alguna pérdida. Yo recomendaría que si alguna realmente en la semana que viene no estuviera autorizada, directamente se pongan en contacto con el SEPE o con el SEXPE, que también ahora Javier, como es el gerente, también es un servicio que me consta que está prestando de apoyo y de ayuda a todos los trabajadores y desempleados también de la región para irlo viendo y poder tener esa autorización. Ya sin más, entonces os voy trasladando, Javier, más cosas que han llegado aquí. Te digo algunas más de las que tú hayas visto ya, pero que en varios casos son recurrentes. Por ejemplo, pues sabemos que los primeros días de presentación de solicitudes, el correo, la devolución que hacía del acuse de recibo no iba con ninguna identificación expresa y clara. Hay dudas sobre si va a haber problemas de inseguridad jurídica a la hora de atender esas primeras presentaciones que se hicieron. También se pregunta, que esto es algo que a la consejera ya lo anunciamos y ya lo ha dicho, sobre si realmente se agotan los créditos, qué criterio se va a tener primero de selección para otorgar esas resoluciones. Lo segundo, te las voy ya ampliando un poco todas, es realmente si habría posibilidad de ampliar esos créditos y esas solicitudes ya presentadas se quedarían en reserva, digamos, caso de que se pudieran ampliar los créditos para otorgarlas. Y luego el sistema también, Javier, como tú has planteado, que es cierto, una novedad, que prácticamente con una declaración responsable, que es lo que se está pidiendo, se van a resolver. Preguntan si esa resolución va a ser inmediata y si además va a llevar aparejado el pago inmediato, de tal manera que en las distintas líneas plantean, por ejemplo, las casuísticas que pueden generar más dudas, como las subvenciones a la contratación temporal de 6 meses, si se le va a dar por anticipado una vez que la tienen reconocido ya el pago de los 6 meses, o va a ser al contrario, van a tener que esperar para tener los 6 meses ya del contrato finalizado para luego tener derecho a que se le haga el pago. En esa misma línea también, Javier, de carácter muy general hay dudas, por ejemplo, sobre qué se interpreta en la medida del programa 2 cuando se habla de que habiendo mantenido esta situación hasta el momento de la solicitud de la ayuda. Ahí los tiempos hay dudas también
sobre la situación a la que se habla en las distintas ayudas, porque son tanto en la 1 como en la 2 como en la 3, donde se va a la misma reducción. También en esa casuística afecta en caso de que hubiese habido una reducción de plantilla durante este periodo, porque hubiera finalizado fundamentalmente algún contrato temporal y no se hubiera renovado, entonces sería ya motivo de desestimamiento realmente lo que es la ayuda. Pues es otra de las cuestiones que nos plantean también bastante recurrentes. También hay dudas sobre qué documento acreditativo exigiría la Junta sobre la causa inequívoca del programa 3 en cuanto al cese de la actividad del autónomo. Yo creo que la has contestado un poco en tu presentación, pero quizás podía ser más contundente. Entiendo que como se estaba en principio viendo que es la declaración responsable, casi se deja a criterio del propio interesado, pero quizás es cierto que de cara luego a la seguridad jurídica a posteriori de que se pudiesen revisar todas estas prestaciones, pues sería bueno que lo concretásemos un poco, si no tanto la documentación, sí qué parámetros se van a llevar. Y luego también, pues cómo no, entrar ya en cuestiones, pues como situaciones más concretas de preguntas, aunque yo lo tengo claro, pero quiero que lo digas tú, de empresas, por ejemplo, que están en los 10 trabajadores, en los 11, en los 14 trabajadores y se sienten como desvalidas porque dicen que por qué ellas no pueden acogerse a estas medidas o si es que se está preparando y se está trabajando otro Real Decreto en el que realmente pudiésemos llegar, digamos, a esa segunda fase de empresas dentro de lo que son siempre las pymes. Plantean también si, por ejemplo, para la ayuda del alta de autónomo, pues podría darse en el caso de, por ejemplo, de contratar a su mujer como una de las personas entradas en esa vía de consanguinidad que había. También plantean, como no, de cómo se va a justificar, por ejemplo, para percibir la ayuda del programa 2 cuando no ha estado cesada la actividad por decreto, pero sí ha habido una reducción que supera el 70% los ingresos y esa actividad fuese de un autónomo que está ahora mismo en módulos. ¿Qué documentación se le va a requerir para que acredite esa reducción de ingresos? También preguntan bastante de manera recurrente, pues si estando en el ERTE, pues realmente, y se ha tenido la baja, tenían ahora mismo, estaban dados de alta en otra comunidad autónoma, pero realmente ahora se quieren dar de alta como autónomo en Extremadura, si podrían acogerse a la ayuda. En definitiva, de momento, si te parece, Javier, son muchas las que te he puesto encima de la mesa, más las que tú hayas visto, que hay que contestar un poco más en concreto. Si te parece, vamos respondiendo a ellas y vamos intentando cerrar un poco esta parte para luego dar paso a Ana. Gracias, Javier. Un montón de ellas. He intentado coger la relación completa y voy a ver si soy capaz de por lo menos identificar de forma sintética la respuesta. En cuanto a las concesiones, es una concesión directa y esto tiene que no se espera a cerrar la convocatoria para analizar y resolver cuáles son las solicitudes que tenemos. Entonces, el sistema que tiene la concesión directa es que es en función del orden de llegada y completar el expediente. Este es el criterio que vamos a utilizar. Orden de llegada y los expedientes completos. Esto es lo único que podemos utilizar en estos momentos. Piensa que la declaración responsable lo único que nos va a dar es que dice que cumplen los requisitos y por lo tanto nosotros en principio no tenemos ninguna dificultad para creerlo. La confianza es otra vez el elemento importante y luego comprobaremos si es o no cierto lo que nos ha dicho. El pago será inmediato y completo. Eso es otra de las normas que vamos a poner en marcha y que estamos intentando negociar lo mejor posible con Hacienda para que el circuito del pago, de la resolución y el pago sea lo más rápido posible y que no tenga dificultades a la hora de hacer ese pago. En cuanto a las solicitudes iniciales que se han dado con errores y demás, la verdad es que este sistema del RPA te permite controlar muy bien todas esas solicitudes que hayan llegado. Pueden haber habido algunas con errores. En el caso de que se le haya mandado un correo de respuesta, ya es suficiente como para que sepan que lo tenemos controlado, que esa solicitud ha llegado y que puede tener que subsanarse alguna parte, que no se ha completado determinados datos que se piden y que tenga alguna dificultad. Que no se preocupen que nosotros vamos a coger ese paquete de las 700 aproximadamente que están dando errores, que muchas de ellas se están subsanando sobre la marcha, pero que vamos a intentar que todas esas que han llegado y que ha dado algún tipo de error, pues rápidamente tengan tranquilidad, que han hecho la solicitud, que queda constancia y que las tenemos controladas. En cuanto al mantenimiento de las condiciones, que era una de las cosas que también surgía, nosotros con que
en el inicio de las condiciones y en el momento de la solicitud se cumplan los requisitos establecidos, es suficiente. Luego podrá variar la plantilla, subir, bajar. Nosotros, con que en el momento de la solicitud y cuando nosotros establecemos el momento en el que se te pide esa condición, eso quiere decir que se mantienen las condiciones. No pasa nada porque luego la plantilla se incorporen varios trabajadores. Si en el inicio que se les pide y en el momento en el que lo solicita está cumpliendo los requisitos, para nosotros ya es suficiente. Para el documento acreditativo del programa 3, lo que planteamos que en principio nosotros no pedimos nada porque simplemente será un alta y un baja. Lo relaciono con una de las preguntas, es si alguien tiene un alta fuera y se da un alta o un baja fuera de la comunidad autónoma, no puede pedirlo, por lo menos esta línea. Sí podrá pedir, si da un alta en Extremadura, las subvenciones normales que tiene de autónomo Extremadura, en el que se da de alta para empezar una actividad de autoempleo y tiene que pasar por todos los procedimientos, requisitos que tiene nuestra línea clásica, pero evidentemente no nos vale que tenga un alta en reta en Castilla-La Mancha, que dé de baja en Castilla-La Mancha y ahora se dé de alta. Aquí no podría pedir esta ayuda de los 7.500 euros. En cuanto a las empresas que superan los 10 trabajadores, pues en algún momento tuvimos que poner el límite porque tenemos el presupuesto limitado y nos dimos cuenta de que el 80% de las empresas están por debajo de 10 trabajadores, por lo tanto, con esto hemos conseguido que se le dé cobertura a prácticamente el 80 y tantos % de la red de pequeñas empresas y de autónomos. En cuanto a contratar a una persona de primera o segunda línea de consanguinidad, está el modelo de familiar colaborador y ese es el que tendría que utilizarlo, pero esto depende más de los modelos de contratación relacionados con las altas en la Seguridad Social, pero está establecido y además tenemos ayudas para los familiares colaboradores. También puede haber esa posibilidad. Luego, en cuanto a los módulos, pues es verdad, ahí tenemos una complicación porque al cotizar por módulo no conoces cuánto es la facturación exacta y es verdad que ahí tenemos una dificultad, pero bueno, vamos a intentar hablar con Seguridad Social a ver si somos capaces de hacer y con Hacienda para ver si somos capaces de comprobarlo. En principio, con que en la declaración responsable aparezca que él ha reducido por debajo o por encima del 75%, pues en principio que lo solicite, que no hay ningún problema. Y yo creo que son todas las preguntas que me has venido haciendo, Javier. Bueno, yo, si me permite, vamos a ampliarlas un poco, Javier, porque otra que es también que me gustaría que pudieras aclarar es, por ejemplo, los requisitos sobre los perfiles de los trabajadores a contratar con los contratos de 6 meses temporales para que tengan derecho a la ayuda. También hay cierta incertidumbre de si son personas que se les ha desempleado, o sea, si han causado baja en la misma empresa, vuelve a podérseles volver a contratar a ellos mismos o no, si tienen que ser personas que no hayan estado antes contratadas en la empresa. También me gustaría, aunque has contestado a la pregunta, pero una casuística que nos planteaban era no que la empresa cumpliese los requisitos de los trabajadores para tener la condición de microempresa, es decir, de no superar los 9 en el momento de la solicitud, sino que lo tenía y lo que ha ocurrido, pensemos por ejemplo en una empresa de construcción pequeñita, que lo que le ha surgido alguna obra y ha tenido que hacer un contrato de obra que es temporal y entonces se pasa de los 9. Si en esa casuística se queda fuera también entonces de este decreto de ayudas, también plantean sobre la garantía para los trabajadores de garantizarles los 950 euros complementados a la prestación de desempleo, si realmente eso es por 12 meses o por 14 pagas el cálculo que se va a hacer. También plantean una duda que yo la tengo claro, pero ratifícala tú, si el pago único de la medida 1 de autónomo de 800 euros es un pago único mensual. Yo entiendo que es un pago único, pero concrétalo tú. Igual que habría que aclarar que, por ejemplo, el pago de la medida 3, si es en función del número de trabajadores, con el máximo que se ha puesto de los 5, con un máximo de 5, pero se percibiría por cada trabajador que mantuviese la empresa. Y también otra cuestión que nos están planteando o que hay dudas, que yo lo tengo claro, pero quiero que lo ratifiques tú también, Javier, es la intersectorialidad del decreto. Plantean que si los bares se pueden acoger a ello. Claro que se pueden, yo entiendo que sí perfectamente. Esto está abierto a cualquier tipo de sector, más allá que es cierto que también en el ámbito de la concertación social estamos trabajando medidas específicas para todo lo que son los negocios del sector turístico, que pueden tener una especificación especial,
pero se pueden acoger a estas. Lo digo tanto en esta medida como en otra que luego tenía preparada para Ana, si no luego Ana que lo corrija, en el que decían también que si también las ayudas de los préstamos, las subsidiaciones, las podían ya pedir desde el sector de la hostelería, las pueden pedir. Bien es cierto que ahí se ha solapado con otra medida y otro decreto que hay, en el que también hay una subsidiación de intereses para préstamos específicamente, que ahí sí que es cierto que es exclusivamente para establecimientos de hostelería, donde hay una subsidiación de un tope de crédito, pero incluso podrían compaginar de pedir, entiendo yo, una en un ámbito con los requisitos que Ana estado explicando y otra lo que es el tema del turismo, que va por la Consejería de Turismo y Cultura, y yo creo que siempre que no superasen los máximos que ahora mismo existen por el tema de minimis, mientras no consigamos bajar ese tema, pues se podrían estar haciendo perfectamente. Javier, ya si te parece dar respuesta a esto y pasaríamos luego a Ana si no has visto tú ninguna cosa más. Fíjate, en cuanto a las actividades, tú bien lo has dicho, está abierto a todo. De hecho, te podría decir que hay ahora mismo, en cuanto al comercio menor, 8.400 solicitudes, hostelería hay 5.300, relacionado con el transporte y almacenamiento 778, en actividades relacionadas con el mundo artístico recreativo hay 759, por lo tanto no hemos puesto ningún CNAE que limite las solicitudes, sino es la dificultad que pueda tener la empresa. En cuanto a los contratos de 6 meses, que esté desempleado, es la condición que hemos puesto, o sea que es la única que vamos a exigir, que esté la persona desempleada. Otra de las preguntas es sobre qué ocurre con las condiciones. Nosotros lo que decimos es que si en el 14 de marzo se cumplen las condiciones establecidas y el día de la solicitud están cumpliéndose las condiciones establecidas, para nosotros es suficiente. Si luego varían, no entramos ahí. Esa es la clave de las condiciones que establecemos. No es fácil, pero es así. Los pagos serán únicos, eso quiere decir que los 800 euros son 800 euros los que se va a pagar de una sola vez. Y no sé si queda alguno en cuanto a lo de los 5 trabajadores, la cuantía será completa y hasta un máximo de 5 trabajadores. En total son los 4.500 euros. Llega, Javier, también otra cuestión que he visto aquí que puede ser también recurrente. La duda de si los trabajadores que puedan solicitar el complemento para garantizarles salario mínimo, dice que el decreto les pone que tienen que ser demandantes de empleo. Dicen que como ellos están en un ERTE, que si además de eso tienen que hacer algún trámite añadido o simplemente ya por estar en la situación de suspensión de empleo, les es válido. Y otra cuestión también que nos plantean aquí en concreto es si, por ejemplo, la ayuda de la contratación temporal que va con la horquilla de los 950 hasta los 1.254 tendría también cobertura y se prorratearía en caso de que el contrato fuese en jornadas parciales. Luego también en esta misma línea de ayuda plantean otra casuística de qué hacer en el caso de que qué modalidad de contrato tendrían que utilizar para cumplir con los 6 meses más los 3 de continuidad si el propio convenio colectivo que le es de adscripción no permite esa modalidad de contratación. ¿Qué solución se les podría dar? Porque la voluntad de ellos sí es poder hacer estas contrataciones. Son casuísticas que yo ya, aunque ahora Javier es el que las debe de decir, entiendo que las hemos intentado todas recoger en todo este proceso de elaboración que hemos tenido, pero a veces se escapan y yo en eso pues creo que es complicado quizá, pero a ver si hay alguna solución, Javier, que puedes responder o por lo menos que haya seguridad. Si no se puede, pues no se puede y si tú ves alguna solución, plantearla. En principio, nosotros lo que sí que podemos es recibir cada una de estas dudas para hacer una contestación lo más precisa posible y nos pueden mandar a nuestros correos electrónicos de aquí del SESPE e intentaríamos en algunos casos, que es bastante complejo porque la casuística empieza a complicarse, o sea, no es una cosa simple ni sencilla y por lo tanto si hay alguna cosa que sea excesivamente compleja, pues que nos lo mande a nuestro correo electrónico y lo analizamos y lo estudiamos. A veces más de los servicios jurídicos que sean capaces de ver cómo está dictada la norma, cómo se ha escrito y se ha definido para que podamos darle luego una contestación. En cuanto a las personas que están en ERTE, están en situación de suspensión, por lo tanto no están en baja, no están como desempleados, sino que están en una situación de suspensión. Nosotros sí los tenemos controlados, o sea, nosotros tenemos la relación de aquellas personas que están en esa situación de suspensión y por lo tanto que no se preocupen, que esa sí que la podemos comprobar. Y luego, evidentemente, en cuanto a la tipología de la jornada, pues se prorrateará en función del contrato y la tipología de la jornada.
eso será otra de las condiciones que se establecen, ajornar las partidas, pues prorrateo de las cuantías económicas en función del salario mínimo interprofesional. Pero ya te digo, algunas veces hay algunas cosas son tan complejas que yo creo que es preferible que nos manden un correo electrónico, nosotros lo analizamos, lo estudiamos y se le da la contestación. Pero también es bueno que lo soliciten, ¿eh? Yo creo que el consejo mejor que podemos haceros es que hagáis la solicitud, rellenéis los formularios, hagáis las peticiones, porque eso es muy importante. Tener hecho ya la solicitud realizada da pues, esa seguridad y la garantía de que, aunque luego podamos analizarlo más despacio, pero por lo menos tiene hecha la solicitud de cada una de las líneas. Muy bien, muchas gracias, Javier. Pasamos ya con Ana para ir terminando, que ya hemos llegado a las 2 y 1 minuto y nuestra vocación es ir terminando. Por lo tanto, Ana, voy a abusar muy poco de ti, porque como también el otro día, ya el viernes pasado, tuvimos esta temática, pero sí hay 2 cuestiones que siguen cuestionando o planteándonos dudas y te las traslado. La primera es que dicen que por qué la limitación de los Jeremy, de los créditos que van con los fondos Jeremy a empresas que no superen los 5 años desde su creación. Y también preguntan que dónde se pueden solicitar, tanto los créditos, sean Jeremy o sean de los otros que van con el aval de Extraval, valga la redundancia. También plantean que las solicitudes que deben de ir añadidas o anudadas a estos créditos para tener derecho a la subsidiación de intereses, dónde hay que presentarlas. Y en definitiva yo creo que eso es lo más importante, que para que lo aclarases de una manera rápida y importante en la parte de financiación que de una manera tan clara nos has expuesto antes. Dale al micrófono, Ana, perdona. Abre el micrófono tuyo. Hola, bueno, intentaré ser breve. Empiezo por la de por qué lo de los 5 años, ya lo he explicado cuando explicamos la medida, era una línea específica para emprendedores que la hemos reconvertido para circulantes y ampliamos de 3 años a 5 años porque es una medida que dentro de los grupos vulnerables o más difíciles de conseguir financiación hemos dicho que aquellos que empiezan, que no tienen una trayectoria de facturación, pues lo tienen más difícil para poder tener garantía y acceso a financiación. Por eso tenemos la otra línea, que es la línea de los préstamos avalados por Extraval, que no hay ninguna condición de antigüedad de empresa ni de sectores. ¿Dónde se puede solicitar? Pues la línea de microcrédito en cualquier oficina de Caja Almendralejo, que está muy extendida por toda la comunidad autónoma, os acercáis a cualquiera de las oficinas y podéis solicitarlo junto con la documentación. Ellos os van a facilitar la solicitud de ayuda, que simplemente es marcar 4 cruces y firmar la solicitud. Con respecto, me alegro que me haga la pregunta porque también he estado viendo algunas de las cuestiones. Si se puede ir, cuántas entidades o a qué entidad financiera se puede ir a solicitar. Deciros que estamos terminando para firmar el convenio del Fondo de Provisiones Técnicas con Extraval, que se hará seguramente el lunes. Una vez se firme este convenio, las demás entidades financieras, todas las entidades financieras que ya trabajan con Extraval y que tienen firmado con Extraval un convenio, se adherirán a esta línea, con lo cual entendemos que a cualquiera de las entidades financieras que existen en la Comunidad de Extremadura os podéis acercar. No se puede formalizar la operación todavía hasta que no se firmen esos convenios, pero como requieren un par de días o 3 de análisis de la operación, tanto por la entidad financiera o como por Extraval, pues irlas presentando ya. Se pueden acoger siempre y cuando estén dentro de estas 2 líneas, de la línea de microcrédito circulante COVID o de la línea de aval Extraval COVID. Tiene que ser específicamente para estas 2 líneas. Van a ser subvencionables desde el 14 de marzo, o sea que es importante que digáis que tiene que ser para esta línea, con lo cual ya se pueden ir presentando la documentación a otras entidades y una vez la tengan completa ellos harán la tramitación correspondiente. Yo creo que con esto queda claro. A nosotros a la Junta de Extremadura no hay que entregarle ninguna documentación. La documentación y la solicitud se entrega directamente en vuestra entidad financiera, en Extraval. Extraval, sabéis, a través de su página web, a través de su teléfono o a través de acercándoos a la oficina, podéis solicitarle ya y poneros en contacto con ellos para decirle que queréis acogeros a cualquiera de estas líneas.
Y en cuanto salía por ahí el tema de la compatibilidad o no compatibilidad con otras líneas, como la de turismo, el ICO y lo demás, pues existen los límites que nos marcan los reglamentos europeos en cuanto a no sobrefinanciación de cualquier gasto. Si yo tengo una necesidad de 50.000 euros, pues no puedo sobrefinanciarme con líneas públicas por 60.000 euros para lo mismo. Eso es sentido común. Y por otra parte, pues no vamos a subvencionar más del coste financiero de las operaciones. Si el tipo de interés que marcan, que cuanto menor sea, mejor para vosotros, es de hasta el 1,5%, pues tendréis la subvención del 1,5%, o bien por turismo o bien por nosotros. En caso de que ese tipo de interés sea del 2%, pues podéis pedir poder hasta complementar ese 2% por las dos líneas. Sabéis que las de turismo, que se pondrán en breve en marcha, supongo, son operaciones de préstamo de mínimo 3.000 euros y máximo de 20.000 euros. Las de Extraval es desde poco hasta 150.000 euros y las de los microcréditos Jeremy hasta 25.000 euros. Hay una ventaja también que no he comentado en las líneas de préstamos de Extraval, y es que son hasta 7 años. Eso es muy importante porque tanto en los del ICO como en los de microcréditos solo son hasta 5 años. Entonces, el tener la oportunidad de tener más tiempo para poder devolver con más facilidad estos préstamos, pues es muy importante cuando la cuantía de la operación así lo requiera o las circunstancias de la empresa. Acercaros a vuestras entidades, tenéis toda la información, y también en Extremadura Empresarial tenéis los teléfonos donde podemos ayudar y aclararos las dudas que tengáis. Muy bien, pues muchas gracias, Ana. Ya vamos a finalizar ahora sí ya definitivamente este webinar. Es la hora justa, como decía, para que empecemos a colaborar para reactivar la economía, y agradeceros sin duda vuestra participación, el tiempo que habéis dedicado y la atención que habéis hecho. Yo me quedo con varios mensajes. El primero de ellos es que, por supuesto, no os quedéis con dudas. Consultas tenéis tanto los correos que ha dado la consejera, los ha dado Javier Luna para hacerlo. Tenéis también abiertos todos los canales de comunicación que desde el primer día del confinamiento puso la CREX, que están en su página web, crex.es, tanto chat, WhatsApp, correo electrónico y telefónico, para plantear cualquier duda que nosotros las trasladaremos. Y lo más importante de todo, vamos a aprovechar esa simplificación administrativa que ha puesto de relieve tanto la consejera como el secretario general como Ana, porque fijaros la ventaja que es que haya que el propio banco que te gestiona el tema va a recoger la solicitud para la subsidiación y ya no hay que presentar más papeles. El SESPE, imaginaros el vuelco tan importante que antes decía Javier Luna y la consejera, de que prácticamente se cree lo que a priori decimos, que era lo que tantas veces hemos pedido desde el sector empresarial, que no se nos tome como lo contrario, independientemente de que luego se revise. Y luego, eso sí, lo digo, sabéis, en todos los foros a los que me decís, de las reuniones que tenemos a nivel interno. Ojo, que lo que se dice luego hay que cumplirlo, porque si no luego vienen problemas a posteriori que nos crean más conflictos. Pero dentro de esa normalidad, aprovechémoslo también y, como decía Javier, solicitemos. Y me quedo, por supuesto, con el compromiso de la consejera, que me consta que va a luchar y va a pelear, porque si se agotan los créditos, el importe que tenemos dentro del Consejo de Gobierno va a ser nuestra máxima valedora, unida a la vicepresidenta primera del Gobierno, que también ha estado trabajando muy mucho en este decreto, y consejera de Hacienda, para intentar buscar donde haya recursos para ponerlo, porque eso va a poner encima de la mesa que hemos acertado con las medidas, que las medidas eran necesarias y que están teniendo utilidad. Por lo tanto, eso va a ser, yo creo, el mejor argumento que va a tener la consejera para defender en el Consejo de Gobierno que haya que ampliar estas ayudas. Por mi parte, nada más, agradeceros vuestra atención, desearos lo mejor de todo. Si alguien queréis puntualizar alguna cosa, ahora es el momento de que lo hagáis, y si no, sí me gustaría que la consejera, que ha tenido el detallazo además de quedarse hasta el final de la jornada, escuchándonos, participando, viendo cómo habéis podido comprobar hasta las preguntas una a una, leyéndoselas, haga ya el cierre de una manera oficial u oficiosa, tomarla como queráis, y que nos lance su último mensaje para dar por concluido este webinar. Y os emplazo para el próximo viernes, que tendremos otro, en el que os anticipo ya
que vamos a intentarle dar también de cara a ese día después, pero con una impronta en femenino. Desde mujeres influyentes, cómo ven también que podemos aportar, tener la visión de las mujeres, hoy aquí teníamos dos, pero ese día va a estar un poco más focalizado en ese sentido sobre cómo están sufriendo y viviendo ellas desde distintas ópticas esta crisis que estamos viendo y qué opciones ellas ven también de respuesta a esa salida, y eso será el viernes que viene. Os emplazo a todos aquí y ahora ya si nadie dice nada, pues la consejera Esther abres el micro y tú ya es el cierre de esta jornada. Muchísimas gracias, Javier. Un saludo muy especial y un agradecimiento a todos los que nos habéis seguido y habéis estado participando en este encuentro. Y tal y como dice Javier, no os quepa la menor duda de que vamos a luchar porque se puedan seguir ampliando y poder seguir dando cobertura a estas necesidades que tenéis. Este es nuestro papel fundamental y más en los momentos que estamos viviendo. Y lo dicho en un principio, lo vamos a superar entre todos este reto. Esperemos o espero que estemos todos a la altura y os emplazo también, como bien decía Javier, con el día tan estupendo que hace, aquellos que tenéis posibilidad, aprovecharlo también para consumir y para aportar nuestro granito de arena. Muchísimas gracias y buen fin de semana a todos. Gracias, Javier, por la iniciativa. Muy bien, muchas gracias y hemos llegado a estar más de 200 conectados y todavía quedaban ahora mismo 117 aguantando. Venga, muchas gracias. Salud y ánimo.